Antes de hablar de Mario saltando por tuberías y rescatando princesas, hay que entender algo importante. Cuando Nintendo estaba a punto de crear a Super Mario Bros., la industria de los videojuegos estaba en uno de sus peores momentos. A principios de los años 80, los videojuegos parecían estar viviendo su época dorada. Cada vez salían más consolas, más arcades y más títulos nuevos. Pero ese crecimiento fue demasiado rápido. Muchas empresas empezaron a lanzar juegos de baja calidad solo para aprovechar la moda, y el mercado se llenó de productos mediocres. El resultado fue un desastre. En 1983 ocurrió lo que muchos conocen como el gran colapso de los videojuegos. Las ventas cayeron en picada, muchas compañías quebraron y mucha gente empezó a pensar que los videojuegos eran solo una moda pasajera. En medio de este caos, Nintendo veía una oportunidad. La empresa japonesa ya había tenido cierto éxito con máquinas arcade y con muchos personajes como Mario, que en ese momento todavía ni siquiera era Mario como lo conocemos hoy. De hecho, su primera aparición fue en Donkey Kong, donde era simplemente un carpintero llamado Jumpman, que tenía como objetivo rescatar a una chica secuestrada. Con el tiempo, Nintendo le dio una identidad más clara. Lo convirtió en un plomero, le dio nombre, personalidad y un diseño que fuera fácil de reconocer. Pero aún así, Mario todavía no era una leyenda. Todavía le faltaba el juego que lo convertiría en un ícono. La consola tenía potencial, pero Nintendo sabía que no bastaba con vender hardware. Necesitaban un juego capaz de convencer a la gente de volver a creer en los videojuegos. No querían simplemente otro título entretenido, necesitaban crear una experiencia tan especial que hiciera que cualquier persona al probarla sintiera que estaba descubriendo algo completamente nuevo. Fue ahí donde comenzó la idea de un juego que no solo salvaría a Nintendo, sino que terminaría cambiando para siempre la historia de los videojuegos. Fue en ese momento cuando Nintendo puso el proyecto en manos de dos personas que terminarían cambiando la historia del entretenimiento: Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka. Ellos no querían hacer simplemente otro videojuego de plataformas. Su idea era crear una aventura que se sintiera como un viaje. Querían que el jugador sintiera curiosidad, emoción y ganas de seguir avanzando. Miyamoto, de hecho, ha contado en varias ocasiones que muchas de sus ideas venían de experiencias de su infancia: explorar bosques, descubrir caminos ocultos y entrar a cuevas. Esa sensación de no saber qué había más adelante. Y justamente fue eso lo que quiso llevar al videojuego. La idea principal era muy sencilla realmente, pero a su vez era muy revolucionaria. Hacer que el escenario avanzara contigo, en lugar de una pantalla estática. El mundo se movería hacia adelante, invitándote a seguir explorando. Esto puede sonar muy normal hoy en día, pero en ese momento era algo increíblemente novedoso. Cada elemento del juego fue pensado para que se sintiera natural. Mario podía correr, saltar, romper bloques, aplastar enemigos y descubrir secretos escondidos. Nintendo entendió algo que pocos desarrolladores habían entendido hasta ese momento. Un videojuego no tenía que explicártelo todo con palabras, podía enseñarte jugando. Por eso, desde el principio pensaron en crear niveles que fueran intuitivos, donde el jugador aprendiera casi sin darse cuenta. También necesitaban un protagonista que conectara con cualquiera, y Mario era perfecto. Sencillo, expresivo, fácil de recordar. Un personaje común metido en una aventura extraordinaria. Pero aunque la idea era brillante, había un problema enorme. La consola tenía muchísimas limitaciones técnicas. La memoria era mínima, los gráficos eran simples y prácticamente todo estaba condicionado por lo que la NES podía soportar. Y fue justamente ahí, en medio de todas esas limitaciones, donde nació la verdadera genialidad de Super Mario Bros. Y aquí es donde la historia se empieza a poner interesante. Pues la NES era una consola muy limitada para los estándares actuales. Tenía poca memoria, pocos colores y una capacidad técnica bastante reducida. Eso obligaba a los desarrolladores a pensar de forma extremadamente creativa. Y fue Shigeru Miyamoto quien supo convertir estas limitaciones en ventajas. Por ejemplo, el diseño de Mario no fue solo así por estética. Su bigote nació porque era una forma sencilla de marcar sus facciones sin necesidad de animar demasiados detalles en el rostro. La gorra también tenía un propósito práctico: evitar tener que dibujar y animar el cabello de Mario mientras este corría o saltaba. Incluso sus overoles servían para separar visualmente los movimientos de sus brazos y del resto del cuerpo. Todo en Mario estaba diseñado para que se entendiera fácilmente en una pantalla de pocos píxeles, pero donde realmente brilló la genialidad del equipo fue en el diseño de los niveles. El mejor ejemplo de esto es el famoso primer nivel, el mundo 1-1. Puede parecer un nivel simple, pero en realidad está diseñado con una precisión increíble. Sin darte ningún tutorial, el juego te enseña desde el primer segundo cómo funciona todo. Primero te pone un espacio vacío para que avances, después aparece un Goomba caminando hacia ti. Ese primer enemigo no está ahí por casualidad, está pensado para enseñarte que el peligro existe.
Luego ves bloques flotando. Naturalmente intentas saltar. Descubres que puedes romper algunos, golpear otros y encontrar objetos escondidos. Y entonces aparece el hongo. Ese momento fue brillante, porque muchos jugadores al principio intentaban evitarlo, pensando que era un enemigo, pero al tocarlo, descubrían que te hacía más fuerte. Sin una sola línea del texto, el juego acababa de enseñarte una de sus mecánicas principales. Eso, señores, es diseño inteligente. Nintendo no solo estaba creando un juego divertido, estaba enseñándole al jugador a entender un nuevo lenguaje interactivo. Cada salto, cada bloque y cada enemigo tenía un propósito. Nada estaba puesto al azar. Es gracias a esa mezcla de creatividad y imitaciones que Super Mario Bros. No se sentía como un juego más del montón, se sentía como algo completamente nuevo. Lo que Nintendo no sabía era que estaban a punto de lanzar un juego que no solo sería un éxito comercial, sino que terminaría saltando a la industria entera. Pero eso ya es historia para otro día.